están desanimados, levanten la mano. Los que no están desanimados, levanten la mano. Uno, hermano, ¿usted está desanimado? ¿Sí? Es bueno levantar la mano, los que estamos animados. ¿Ya? Hemos cantado una canción de marcha. Cuando estemos en gloria, ¿con quién? Con nuestro amado Salvador. ¿Qué cantaremos? Victoria en Jesús. Esta es una hermosa canción. Que cantaremos victoria en Jesús. ¿Qué hace usted cuando se siente desalentado? ¿Qué hace usted? Suspira. Bueno, ¿no? Suspiro cuando estoy desalentado. ¿Tal actitud te ha levantado el ánimo o has dejado de ser desmotivado? Ese suspiro nos ayuda. ¿Se ha sentido alguna vez atrapado usted en el desánimo? Sí, no. Dice que vivimos en un tiempo en que todo es vanidad de vanidades. Y lo venimos estudiando en Eclesiastés, ¿no? Todo es vanidad. Pero sin embargo, hoy también en la clase nos decía Pablo, agarrando esa cita del Antiguo Testamento, despierta, tú que duermes. Una tremenda verdad, que hay que despertar. Hermano, el desánimo nos llega a todos de vez en cuando. Pero la pregunta es, ¿tenemos que permanecer todo el tiempo desanimados? ¿Sí? Estoy desanimado. ¿Debo estar en ese estado? Aunque a menudo usted se sienta como en una trampa y que no hay escapatoria de ella y se queda ahí, créame que esta comienza a trabajar gota a gota, como el agua sobre una piedra. ¿Sí? 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 Y parece mentira, que usted me dirá, una piedra jamás va a ser rota por la gota de agua, pero cuando es persistente todo el tiempo, hace hueco. ¿Pero cómo? Una gota constante comienza a hacer efecto. Y así es el desaliento también en el creyente. A veces no tiene esa opción de salir, pero qué bueno que en la palabra de Dios encontramos respuesta a ello. Cuando el salmista dice que el Señor de dónde lo sacó, pero está sus negocios. Y dice que lo puso sobre una piedra firme. Es bueno que cuando nosotros pasamos por esas situaciones, tenemos a aquel que dio su vida, para que yo y usted, cada uno de nosotros, tenga vida y vida en abundancia. Jesús. Es hermoso, hermano, que no estamos solos. Tenemos la presencia del Señor. Y muchas veces nosotros nos sentimos desanimados, nos sentimos desalentados, nos sentimos solos. No es motivo para sentirnos solos, ¿eh? Si el Señor está con nosotros. Y todo, ¿sabe? Depende de la perspectiva en que vivimos. Porque si nos centramos a las circunstancias negativas, efectivamente vamos a estar desanimados. Si usted se queda ahí y no se motiva, va a estar desanimado todo el tiempo. Y es fácil entonces entrar ¿a qué? A la desesperación, a la angustia y de ahí a la depresión. Y muchos que entran a estados depresivos entran al suicidio incluso. Sígale usted la pista a aquel que se suicidó o que se piensa suicidar. Vea los pasos anteriores a los que él ha dado. Ha sido como consecuencias de haberse sentido solo o de haber estado desalentado, de no haber estado motivado. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando vemos en la iglesia, por ejemplo, que un hermano para desmotivado? ¿Cuál es nuestro trabajo? Si decimos que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, motivarnos. Qué bueno que en las Escrituras tenemos respuesta a nuestras necesidades espirituales. Y en antes se ha leído una porción preciosa. Y sobre todo dice que el Dios de la paciencia y del consuelo, miren, es hermoso, que en medio de las angustias y todo,
tenemos al Dios de la paciencia y del consuelo. ¿Ya? Y Él nos hace dar a nosotros un sentir claro a la desesperación que tenemos. ¿Por qué? Porque nos conforma de acuerdo a Cristo. No estamos solos. Tenemos la presencia de que ese Dios de misericordia en Cristo Jesús nos consuela a cada uno. Y lo hermoso que en la misma iglesia es para que unánimes nosotros glorifiquemos al Señor. Unánimes. La perseverancia y el ánimo vienen de Dios, entonces como nuestro consuelo. No de nosotros mismos, viene de Dios. El ser perseverantes, ese consuelo que nos anima, nos motiva, nos da aliento, solamente puede venir de ese Dios bueno, de ese Dios misericordioso. Hermanos, no importa los desafíos que usted y yo enfrentemos, pero tenemos a Dios que está presente con nosotros. No está solo, está Él en medio de nosotros, animándonos. Mire usted lo que dice acá la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos animamos unos a otros cuando pasamos por esas situaciones? Primero, cuando nosotros nos ayudamos en las debilidades unos a otros. Qué bueno que Pablo dice en el versículo 1, así que nosotros, los que somos fuertes, mire el calificativo que le da a usted, así que nosotros que somos fuertes, no dice que nosotros que somos débiles, que nosotros que somos fuertes, debemos sobrellevar, en una palabra debemos soportar, ¿qué cosa? Las flaquezas o las debilidades de los hermanos. ¿Sí? Y no agradarnos a nosotros mismos. Es interesante esta parte, ¿eh? Debo de soportar las flaquezas de mi hermano. Y sobre todo es para la gloria y la honra del Señor. Sus debilidades. Debo saber entenderlas. Debo saber llevarlas. Debo saber mitigarlas. Y todo para la gloria de Dios. No para que uno se ufane y saque pecho, como decimos. Simplemente para la gloria de Dios. Es claro que dice acá, así que nosotros los que somos fuertes, debemos de sobrellevar las flaquezas o las cargas de los débiles. Es interesante esta parte, ¿eh? Un ejemplo práctico. ¿Usted ha pasado por algún momento de escuchar la necesidad de un hermano? ¿Y él quiere compartir esa necesidad? ¿Hace atento los oídos para escucharlo? ¿O inmediatamente reacciona dándole, sí, que esto, que el otro, que por aquí comienza a hablarle, a llenarle, porque a mí también me pasó que por aquí y por allá? A veces tenemos esa tendencia de no escuchar, sino de contar nuestros problemas. Pero sin embargo, hermanos, acá la palabra de Dios nos dice, los que somos fuertes debemos de sobrellevar las cargas de otros. Entonces mis oídos deben de estar atentos, audibles a la voz de Dios para darle un consejo de aliento. Parece mentira que muchas veces cuando un hermano sufre, el estar a su lado y darle una palmoteada o tomarle las manos o mirarlo dice mucho. Te amo en Jesús. ¿Por qué no oramos en este instante? Y le pedimos al Señor que te dé fortaleza en medio de esta aflicción. ¿Por qué no le pedimos al Señor juntos? Vamos a orar. Tengo que soportar la debilidad, el dolor de mi hermano, la flaqueza de mi hermano. Pero es cuando también hago participar en ese instante la presencia de ese Dios vivo. Que ese Dios que todo lo puede, porque yo no lo puedo. Y acá, hermano, estamos viendo que podemos soportar, pero ¿para qué? Para edificarlo,
para que él salga de esa situación en la que se encuentre y pueda él decir esa hermosa porción que está escrita: el débil diga, fuerte soy en el Señor, cuando nos agarramos de él. Uno puede tener una fe iluminada delante de Dios, pero no debe agradarse a sí mismo, sino que debe de agradar al hermano que está en esa necesidad. Y todo en el nombre de Jesús. Es hermoso que Pablo acá, hermano, considera eso. Y por eso que nos dice, los que somos fuertes, podemos hacer este trabajo. Considérese fuerte en el Señor. Usted también puede hacer ese trabajo, porque es un hijo de Dios. Considérese fuerte. Es un buen reto que tenemos. Segundo, cuando deseamos agradar al prójimo antes que a nosotros mismos. El versículo 2 lo dice. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Cuando mi hermano pasa por situaciones difíciles, debo de agradarle a él, en mi consejo, en mi ayuda, en mi manera de escuchar. Si tomamos en serio la fe cristiana, debemos considerar muchas veces que nuestra acción, nuestra actitud, afectan al hermano, ya sea positiva o negativamente. ¿Cree usted poder ayudar a un hermano que pasa por esa situación y que su manera de actuar va a ayudarlo? Sí, porque usted se está considerando fuerte en el Señor y está atendiendo esa debilidad. No podemos madurar en nuestra relación con el Señor cuando nosotros estamos aislados. No podemos. Y cada vez que interactuamos, debe ser con qué motivo: glorificar a Cristo. Vivimos como iglesia y siempre hemos dicho que esto es una coinonía, de estar los hermanos juntos y en armonía. ¿Pero para qué? No es para contarnos los problemas que pasó en la vida anterior, bla, 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 ¿no? Para ayudarnos, porque siempre va a haber una necesidad. Y qué hermoso es, hermano, que podamos contar con cada uno de ustedes en esos momentos quietos, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de dolor. Por eso que Pablo empieza este capítulo 15 exhortándonos de esa manera. Nosotros que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Es hermoso lo que dice, con palabras cortas. Muchas veces, hermanos, hemos dicho que en la misma iglesia, cuando hacemos una u otra actividad, siempre debemos darle esa prioridad a aquel que es anciano, a aquel que nos visita, a aquel que realmente se siente a veces hasta desmotivado y solo. Animarlo en todo tiempo, en todo momento. Es ahí, hermano, cuando agradamos a Dios y no a nosotros mismos. ¿Cómo es que me puedo agradar a mí mismo? Un ejemplo práctico, vamos a decir, tenemos una cena, por decirlo. Pero el pastor es el primero que va y se sirve la comida, porque es el pastor. Y tiene que dar el visto bueno comiendo. ¿Me estoy agradando a mí? No es que el pastor tiene hambre, no. Yo debo esperar, digamos, agradar primero a mi hermano, agradar a mi hermana, agradar al que me visita, al que viene tal vez por primera vez a la iglesia. Él tiene que ser primero que yo, en todo lo que haga, y después yo. Porque yo lo que debo de hacer con mi actitud es agradar a Dios y no agradar a mi estómago.
y no caer en eso. Ese es un ejemplo práctico que tenemos. Y tercero, cuando servimos a otro, ¿pero en qué forma? En la edificación, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y lo dice el versículo de 3 al 7. Cristo no se agradó a sí mismo. Él es el ejemplo supremo de uno que tenía todos los derechos, recuerde, en lo absoluto. Pero vuelvo a repetir, Él no se agradó a sí mismo. ¿Qué hizo el Señor? Dice las Escrituras que Él soportó las flaquezas de los débiles hasta el punto de ir a la cruz y recibir muerte. Muerte de cruz por soportar a ti y a mí. ¿Verdad? Eso es lo que hizo Cristo. Soportó hasta la muerte. Pablo entonces cita acá el Salmo 69:9, un salmo mesiánico que habla acerca del Mesías que iba a venir. Y entre otras cosas dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermanos, acá vemos a Cristo, que manifestó siempre que el hacer la voluntad de su Padre. Él lo dijo siempre, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Lo hizo por agradarse a sí mismo? Lo hizo por agradar al Padre. Entonces también bajo ese mismo axioma nosotros debemos servir a otros en su edificación siguiendo el ejemplo que tenemos en Cristo. Hay una ilustración interesante. Dice que había un anciano japonés que vivía en una montaña solo. Y esta montaña estaba cerca al mar, pero él vivía solo. Una tarde él observó una tremenda tormenta que se venía y pudo divisar también que las olas del mar comenzaron a tomar fuerza. Pero sin embargo él veía también en el valle a los que vivían ahí trabajando, ajenos a que venía la tremenda tormenta, tal vez como un tipo tsunami. Él gritaba y gritaba y gritaba, pero su voz no se podía escuchar. Levantaba las manos tampoco. ¿Cómo es que este hombre llamó la atención para que esa gente se salvara? Quemó su choza. Quemó su choza. Y al quemar la choza todos voltearon y todos corrieron para socorrerle a él. Eso es lo que hizo Cristo. Murió en la cruz para que todos volteen y todos corran donde Él y se salven, como hizo este anciano. La única manera. Hermanos, este anciano nos ha dado una tremenda enseñanza, pero también basándose en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. La pregunta es, ¿cuándo nos animamos unos a otros? ¿Cuándo? Podríamos sacar más respuestas. Usted me puede decir, hermano, nos animamos unos a otros cuando cantamos, ¿sí? Es una gran verdad. Cuando cantamos también nos animamos. Y antes cantamos una canción preciosa que era No le sostén. Y créanme que esa canción a mí me anima. Cada vez que la escucho, No le sostén. Porque en un momento dice sus letras, mi sostén viene de ti. Y dice que viene en tiempos turbios, en tiempos difíciles. Nosotros podemos también, hermano, animar a nuestros hermanos para su crecimiento espiritual cuando estamos comprometidos en la obra del Señor. Cuando sabemos que nuestro compromiso viene de Jesús, que somos de la familia del Señor, que somos de la familia de Dios, nos comprometemos ¿a qué? A soportar las debilidades y poder sobrellevar las cargas de nuestros hermanos.
Analice bien ese versículo 1 que lleva tremenda energía, tremenda potencia. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hermano que pasa por situaciones difíciles? En una oportunidad también tuve el privilegio de conocer a un hermano. Él era creyente. Venía a la iglesia casado, pero venía solo. Podía ver en el rostro de él angustia, tristeza, pero venía solo. Un buen día invitamos a casa para que viniera a tomar un café con nosotros. Vino el hermano. En la iglesia de servicio lo buscaba para poder conversar con él. Era una piedra dura que no soltaba lo que tenía hasta que en un momento dado me contó cuál era el problema. Separado de la mujer por cuestiones de que el amor se había enfriado. Lamentablemente, o para buena oportunidad de la iglesia, viene una joven a congregarse con nosotros. Bonita, guapa diría, y sola. La situación hace de que ambas parejas hagan, como decimos, un clic. ¿Ya? Y ambos nos estimaban como nosotros estimábamos. ¿Cómo tenía que tratar ese asunto? Era fuerte. En un momento oportuno lo único que teníamos que pedir era dirección de Dios. Porque el único que hace las cosas es Dios, no nosotros. Gloria al Señor, que esta muchacha pudo viajar hacia Alerta porque le dio un buen trabajo. Ella era profesional. Y el muchacho quedó nuevamente a solas por acá. Ese a solas, estando acá, le dio motivo a poder reflexionar. Porque ese encuentro de día en día que iba teniendo, iba creciendo en algo más. El Señor usó eso para que vuelva con la esposa. Pasó un buen tiempo después. La pareja pudo venir a mi casa a conversar, a tomar un café, y le dimos gracias a Dios por lo que había hecho. De los labios de mi esposa y de nosotros, y mío, nunca salió un comentario en la iglesia acerca de lo que había pasado. Hermano, eso es aprender a soportar la debilidad del que sufre, del que tiene esa necesidad. Y el propósito de las Escrituras en la vida del creyente nos revela eso, que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el desánimo nos impide ver las cosas buenas que Dios nos da cada día. Cuando estamos desalentados, cuando estamos desanimados. Pero si consideramos quién es aquel que nos alienta y que sus atributos tiene para que nosotros descansemos en Él, las cosas cambian. Cuando sé quién es aquel que me anima, Dios, no estoy solo, tengo la presencia de su Espíritu en mi vida todo el tiempo. Pero ¿qué debo de hacer cuando estoy en esa situación? Y hay un cántico precioso que siempre cantamos. Busca primero el reino de Dios. Debo de buscar activamente a Dios todos los días de mi vida para poder ser capaz de recibir su amor, su misericordia, su comprensión y poder trasladar a aquel que tiene esa necesidad. Esa debe ser mi oración y tu oración todos los días. Señor, ayúdame a buscar tu voluntad para poder animar a aquellos que están desanimados. Ayúdame a poder tener la fortaleza que viene de ti. ¿No es una bonita oración? A veces, hermanos, tenemos que levantar la vista a los problemas de la vida y ver la imponente creación que Dios ha hecho. El cielo, los cielos, dice que cuentan su gloria. Las estrellas cuentan su gloria. Ahí tengo la manifestación de ese Dios bueno. La naturaleza cuenta su gloria. No estamos solos. Sin embargo, cuando nos sentimos así, el Señor está a nuestro lado. Él no se ha ido.
Solamente que tenemos que sacudirnos, despertarnos y ver que Él está a nuestro lado. En Mateo 28:20, ¿qué dice el Señor? Yo estoy contigo todos los días hasta el final de los siglos. Así que tenemos cómo poder alentarnos unos a otros. Porque Dios en los momentos difíciles está con nosotros para que aprendamos a animar a otros. No está solo, está con el Señor. Quiero concluir entonces, ¿cuándo nos animamos unos a otros? Como decía el bosquejo, cuando ayudamos en las debilidades a nuestros hermanos. Porque sí, nos podemos considerar fuertes en el Señor. Segundo, cuando deseamos agradar al prójimo antes de agradarnos a nosotros mismos. Quiero agradar a mi prójimo con mis actitudes, con mi manera de ser, porque amo a Cristo. Y tercero, cuando servimos en la edificación de otros, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Verdad? Entonces concluimos en eso, hermano. Tú eres fuerte en el Señor. Aprovecha esa fortaleza espiritual que tienes y anima a aquel que necesita ser animado. Sácalo de esa postración, pero en el poder de Jesús lo podrás hacer. Vamos ahora. Amantísimo Señor, realmente tu palabra es fuerte, es eficaz. Gracias porque tenemos un Dios con cualidades preciosas. Las Escrituras dicen que tú eres un Dios de paciencia, de consuelo, que nos concedes, Padre, tener ese mismo sentir en ayudarnos los unos a los otros, conforme a lo que hizo Cristo Jesús. Señor, glorifícate pues, cada vez que nosotros tomemos esas actitudes de ayudar a nuestros hermanos. Gracias, Padre, porque tú nos amas de una manera muy especial. Gracias, Señor, porque Cristo se hizo servidor para demostrar esa gran verdad y confirmar, Padre, la promesa que tú diste, que nunca nos ibas a dejar solos. Yo te alabo y te bendigo en esta tarde, Señor, por lo que estás haciendo en la obra de Mississauga, lo que tú estás haciendo con cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu comprensión. Y gracias porque estamos viviendo, Señor, tiempos preciosos de avivamiento. Y el centro de todo es tu presencia, Padre. A ti, pues, Señor, sea la honra, la gloria, hoy, mañana y siempre. Pues te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén.